2026. Ya voy a compartir mi pantalla, por favor, ahora, para poder dar inicio. Me dice si lo ven, por favor, lo estoy ampliando. Y Sí, estoy moviendo la sí. lámina. Sí se ve, Lisa. Se ve, Lisa. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, por favor, queridos y estimados estudiantes, les voy a pedir con mucho aprecio que pongamos la atención debida. Ya dejen de hacer otra actividad. Es que ahora lo más importante es dar este pequeño, poner la atención debida, ¿no? Para que ustedes puedan adquirir los conocimientos en cuanto a esta clase del día de hoy. Ya, como decía, hoy vamos a hacer un pequeño resumen de las 3 unidades de este texto de avance en esta materia de biología. Ya, entonces, queridos y estimados estudiantes, como les decía, este es un resumen que abarca de manera puntual los conceptos más importantes de los temas 1, 2 y 3, con diferentes ejemplos e imágenes para mantener el interés y facilitar justamente esto que es el aprendizaje por parte de ustedes los estudiantes y que lleguen en las mejores condiciones, ¿no? Aptos para que den su primer examen este día viernes. Entonces espero que les sirvan y que pongan mucha atención. Bueno, vamos a entonces desarrollar el tema número 1, o la unidad 1 con todos estos puntos que ustedes saben, ¿ya? En cuanto al resumen de la unidad 1. Hemos visto ya en las primeras clases, creo yo, todo esto, ¿no? De lo que es el desarrollo biológico del ser humano. Entonces, como una pequeña introducción, ¿no? Sabemos que justamente esto de la biología es antigua, ¿no? Porque de hace más de miles y miles de años el ser humano observa, ¿no? Y usa estos conocimientos a través de las plantas, a través de los animales, con el único objeto de sobrevivir, ¿no? En aquellos inicios, ¿no? Entonces también esto hace mención al que comer, evitar también que algunos animales peligrosos también lo coman, ya más que todo la subsistencia en esos tiempos, ¿no? Hace miles y miles de años. Pero también esto de la biología, ¿no? Es joven relativamente, ¿no? Porque ustedes saben que justamente el conocimiento avanza cada día, ¿ya? Entonces, estos científicos modernos que también hemos visto, ¿no? En todos estos temas, ya han dado lugar, ¿no? A que justamente den paso a todo lo que es esto, el microscopio, ¿no? Y a través de ello se puede ya estudiar más a profundidad, ¿no? A nivel celular, ¿no? Todo lo que es la evolución de la misma especie humana, ¿no? Entonces, gracias a esto se consolidaron, ¿no? Todo esto, gracias a estos avances tecnológicos, como es esto del microscopio, como vemos por este lado, ¿no? Tenemos todos los conocimientos y sabemos en realidad desde dónde viene, dónde está y hacia dónde va, ¿no? El hombre moderno de estos tiempos. Ya vemos entonces aquí en estas imágenes, ya, por este lado todo lo que es en la edad antigua y por este lado todo lo que ya es tiempos modernos, que justamente ustedes también hacen parte. Por ejemplo, dice, antes se sabía que una planta curaba, ¿no? Por experiencia, ¿ya? Hoy se puede estudiar también que esto tiene otra sustancia también, ¿no? Y que actúan ya más a nivel celular, por darles un ejemplo, ¿no? Todo ya es estudiado, todo es comprobado científicamente. Hablando ya de los principios físicos y químicos que rigen todo lo que es el sistema, estos sistemas vivientes, que también involucra al hombre, ¿no? Un fundamento clave es que la vida se explica por las leyes justamente físicas y químicas. Sí o sí, ¿ya? Si queremos entender de dónde viene el hombre, hacia dónde va, ya sí o sí, esto de lo que es
la biología, hablando de la física, la química, ya es lo que lo puede explicar. Ya, entonces sabemos que este ciclo de la vida, ¿no? Que nacer, crecer, reproducir y morir, ¿no? También pasa por todos estos procesos o principios, como le llaman acá. Tenemos como inciso A todo lo que es el principio de la biogénesis. ¿Y qué es esto de la biogénesis? ¿Ya? La vida tiene vida, dice que es así, ¿no? Todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Sí o sí, esto es la cadena de la vida, ¿no? Esto nos habla de la biogénesis, ¿no? Que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Como un ejemplo, un bebé que nace de sus padres o una planta que nace de una semilla o una bacteria que se reproduce a partir de otra bacteria. Como vemos acá, estas imágenes que justamente nos explica este detalle, ¿no? Hablando de la biogénesis. Ahora, con punto B, la teoría celular dice que todo individuo está formado por células, ¿ya? Y por productos celulares. La célula es una unidad básica de la vida, ¿ya? Es el centro, ¿no? Es la parte más microscópica y con vida que forma justamente a un ser vivo. Esto es lo que nos dice la teoría celular. Y como ejemplo, podemos ver que justamente la piel de nosotros las personas está hecho de millones de células. Una bacteria es una sola célula, pero igual es un ser vivo, ¿ya? De lo más microscópico hasta miles y millones de células que conforman justamente esto de lo que son las personas, ¿no? Que tienen vida. Vamos ahora a esto, el principio C, que habla de la evolución orgánica. Entonces, las especies actuales descienden de formas más simples por cambios graduales acumulados en muchas generaciones. Ya, esto es lo que nos habla esto de la evolución orgánica, ¿no? Y nos da un ejemplo. Los caballos de hoy no aparecieron así de por ya, ¿no? De golpe, como se dice, o por una magia. Ya vienen de ancestros antiguos que fueron cambiando con el tiempo. Esto aplica para cualquier otro animal también, ¿no? No es que nacieron, cayeron así del cielo ya, ¿no? Tiene una evolución orgánica. El inciso D nos habla de la teoría de los genes y nos dice que los genes son como instrucciones heredadas que guían el desarrollo y las características del organismo, y también nos da un ejemplo: heredar el color de los ojos o cierta forma de la nariz se explica por genes ya que vienen ya del óvulo o del espermatozoide de los padres, ¿ya? Entonces esto es la teoría de los genes, vemos acá, ¿no? Nosotros, por eso es lo que hay muchas semejanzas. Dice, se parece a la mamá o se parece al papá por esto o por aquello, ¿no? Esa información viene ya aquí en todo lo que son los genes del hombre y de la mujer, que son los papás en este caso, ¿ya? Esto en cuanto a estos cuatro principios, que es la biogénesis, la teoría celular, evolución orgánica y la teoría de los genes. Para pasar ya al punto 2, que nos va a hablar de las características de los seres vivos, ¿ya? Y nos dice que los seres vivos se distinguen de los no vivos por varias características. Inciso A, organización específica. Inciso B, metabolismo. Inciso C, movimiento. Inciso D, crecimiento. Inciso E, reproducción. Inciso F, adaptación. Viendo un poquito el detalle, hablando de la organización específica, los organismos tienen una estructura organizada: órganos, tejidos, sistemas. Vamos de lo menor a lo mayor, ¿no? Todo eso en un conjunto. No son material homogéneo, ¿ya? Todo está bien organizado, ¿no? En base a este orden: órganos, tejidos, sistemas, de lo más menor a lo más mayor. Y el ejemplo nos dice que un ser humano tiene corazón, pulmones, sistema nervioso, pero por el contrario, una piedra no, porque no es un ser vivo, ¿ya? Un ejemplo claro ahí. Hablando ahora de metabolismo,
¿Qué es esto del metabolismo? Por ahí es una pregunta también. Es el conjunto de reacciones químicas que permiten vivir. Entonces, obtener energía, crecer, reparar tejido y mantener funciones. Ya ese sería un concepto bien puntual de lo que es metabolismo. Ya, y nos dice que es un conjunto de reacciones químicas que nos permiten vivir. Ya, entonces, obtener energía, crecer, reparar tejidos y mantener todas las funciones vitales, ya, de las personas o de cualquier otro ser vivo. Como ejemplo, nos dice, cuando, por ejemplo, comemos pan, el cuerpo lo transforma en glucosa y energía para movernos y mantener justamente esa temperatura corporal, ¿ya? Entonces esa energía lo adquirimos a través de ese alimento como es el pan, ¿ya? Y a través de ese metabolismo obtenemos esta energía para hacer todas nuestras actividades, incluso esto es lo que están haciendo ustedes ahora, que es poner atención. Ya pasamos ahora a movimiento. Entonces los animales se desplazan rápido, las plantas también, todo esto se mueve, ¿ya? Pero lento, crecimiento hacia la luz, apertura de flores, etcétera. Entonces, hay movimiento también, ¿no? Rápido por parte de las plantas y también aquí van, ¿no? Los animales y el mismo ser humano, ¿no? Que se mueve, puede ser que gatea, puede ser que camina, puede ser que corre, ¿no? Y también hay movimiento lento, pero hay, ya en cuanto ustedes ven una plantita, ¿no? De un día para otro, cuando creo ya floreció, dice, ¿no? Pero tomó su proceso, ¿no? Hubo movimiento lento de un día para otro, pero sí hubo movimiento. Aquí también vemos el ejemplo de una planta, un girasol que todos lo conocen, ¿no? Se orienta o gira alrededor del sol. Ya, ustedes no lo notan, pero sí ocurre, es verdad. Pasamos ahora a esto que es crecimiento, ¿ya? Y que es justamente el aumento real de la materia viva, más células, ¿ya? O células más grandes, ¿ya? Y esto es a través de las proteínas que hacen justamente esto, que es el crecimiento. Por ejemplo, un niño crece porque se forman más células en los huesos, en los músculos, ¿ya? Y no solo porque se hincha, sino que justamente el niño es un proceso, ¿no? De crecimiento a través de todo lo que es el consumo, ¿no? De estas proteínas para poder desarrollarse. Vamos ahora a esto, lo que es la reproducción, y es esencial. La vida continúa porque los seres vivos se reproducen, ¿ya? Es esencial, ¿ya? Así o sí continúa la vida ahí, porque si no hubiera reproducción, no hubiera, ¿no? Esto que es justamente la cadena humana, ¿no? ¿Ya? Hay vida o la vida continúa porque estos seres vivos siguen reproduciéndose. Un ejemplo, si una especie deja de reproducirse, se extingue, se acaba, se agota. Hay muchos animales que ustedes ven en diferentes medios, ¿no? Que dicen está en peligro de extinción, ¿ya? Entonces, quiere decir que hay que proteger esa especie para que no desaparezca o deje de existir. Ahora vamos a esto, lo que es la adaptación, y nos dice que es la capacidad de resistir cambios del ambiente o ajustarse a él. Y nos da un ejemplo también. Personas que viven en la altura desarrollan adaptaciones fisiológicas para aprovechar mejor el oxígeno. Ya, un buen ejemplo, ¿no? Y al contrario, quizás si una persona aquí de los llanos va allá a esos departamentos con altura, seguramente le va a costar, pero sí se va a adaptar con el tiempo, ¿no? Va a desarrollar esa capacidad pulmonar, esa capacidad fisiológica, ¿no? Y poder desarrollar sus actividades normales. Aquí vemos en esta imagen, ¿no? Diferentes tipos, ¿no? De seres vivos, incluyendo a la persona como tal, que pasan justamente por todos estos procesos, ¿ya? De justamente anteriormente, esto que es metabolismo, esto que es movimiento, ya esto que es crecimiento, esto que es reproducción y adaptación, ya todos estos seres vivos que vemos acá, sí o sí pasan
por estos principios. En el punto 3 vamos a todo lo que es el desarrollo histórico de esto, lo que es el concepto de evolución. Ya, justamente aquí hace alusión al hombre, ¿no? Desde el hombre primitivo hasta el hombre moderno en la actualidad. Entonces, la idea de evolución no empezó con este científico de apellido Darwin. Ya había pensadores griegos que buscaban explicaciones naturales. Por ejemplo, este de Aristóteles, que lo hemos estudiado bastante, habló de una escalera de la naturaleza. Y otros, como Lucrecio, que también, ¿no?, propuso ideas evolutivas, ¿ya? Entonces fueron como un antecedente, ¿no? Ya Charles Darwin ya justamente fue el que hizo la teoría de la evolución y etcétera, ¿no? Pero con antecedentes de estos filósofos griegos ya. Entonces, con el tiempo, los fósiles y la geología hicieron más fuerte la idea de que la Tierra es muy antigua y que hubo especies que desaparecieron, ¿ya? Se discutían también teorías como esto del catastrofismo, uniformismo, que aquí tienen también algunos autores, ¿no? Esto del catastrofismo cambió por gran catástrofe y nuevas creaciones. Y esto del uniformismo de este señor, ya los mismos procesos geológicos actuales de erosión, sedimentación, entonces actuaron siempre, pero durante mucho tiempo. Esto fue importante porque si la Tierra es antigua, entonces sí hay tiempo suficiente para la evolución biológica. Y nos da también un ejemplo. Encontrar conchas marinas en montañas indica que es en ese lugar justamente antes hubo o estuvo cubierto por agua y se levantó con procesos biológicos o geológicos en este caso. Ya, esto es una teoría justamente, ¿no?, que habla de la evolución de aquellos grandes científicos que vamos a estudiar también ahora. En este punto 4, esto es lo que es la teoría de Darwin y este señor de apellido Wallace, ¿ya?, que es justamente la teoría de la selección natural. ¿Y de qué se trata? A ver, ¿qué es esto de la teoría? Darwin y Wallace propusieron un mecanismo claro para explicar cómo ocurre esto de la evolución. Ya en 5 puntos ahí que vamos a ver. 1, hay variaciones en las especies. Hoy sabemos que muchas vienen de mutaciones heredables. 2, nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. 3, por eso existe la competencia o lucha por la existencia. También por alimento, por espacio, por condiciones de apareamiento, etc. 4, los individuos con variaciones que ayudan a sobrevivir y reproducirse tienen ventajas, ¿ya? Entonces son estos sobreviven, o sea, sobrevive el más apto, ¿no?, el más capacitado, ¿no?, el más adaptado o el más fuerte también, ¿ya? Y este asegura justamente, ¿no?, todo lo que es su descendencia en este caso. 5, esas ventajas se transmiten a la descendencia y se acumulan. Entonces también se reconoce que no todo rasgo tiene utilidad clara y que la lucha física no siempre es importante o más importante. Muchas veces la selección opera por detalles sutiles, ambientes al azar o la genética en este caso. Ya esto es justamente la teoría de estos dos señores, ya de apellido Darwin y Wallace. Seguimos entonces avanzando un poquito más. El punto 5 nos habla de la modernización de la hipótesis de Darwin y Wallace. ¿Y a qué se refiere esto? La evolución moderna entiende que lo que cambia no es un individuo, sino la población en su conjunto. Eso es lo que cambia, lo que cruza, ¿ya? La clave es el cambio gradual en la frecuencia de genes. El equilibrio, según estos autores, dice que la frecuencia genética se mantiene si hay estos 5 puntos en realidad, ¿ya? 1, la población es grande.
2, no hay mutaciones. 3, no hay selección. 4, apareamiento al azar. Y 5, no hay migración. ¿Ya? Para que se produzca esto, lo que es el equilibrio de los genes, ¿ya? Entonces, cuando ese equilibrio se rompe, hay evolución, dicen esto, lo que es estos señores. Y nos dan también un ejemplo. Si llega gente de otra región, por causa de migración, con genes distintos y se mezclan, cambia la frecuencia y la población evoluciona. ¿Ya? Es un ejemplo claro, ¿no? Algunas personas que vienen de otros países se quedan acá, forman su familia, entonces, ¿no? Hay una evolución en cuanto a la población. El punto 6 nos habla de la evolución del ser humano, ya, como vemos, desde los primeros primates hasta el hombre moderno. Y nos dice que hace más de 180 millones de años aparecieron los primeros mamíferos, ya, con esa referencia, con ese dato, ya, desde ahí hay punto de partida. ¿Ya? Y hace 65 millones de años aparecieron los primeros primates, con mejor visión, con manos para agarrar, para sostenerse y un cerebro más grande. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los datos, los antecedentes que son millones de años, ¿no? El ancestro común humano, el chimpancé, habría existido, dice, hace 6 o 7 millones de años. Ya estamos más cerca de nuestro tiempo, ¿no? 6 o 7 millones de años que este tipo de ser humano o como ancestro ser humano ha existido. Luego aparecen homínidos como estos que son los Australopithecus, bípedos, manos hábiles, cerebro aún parecido al de los simios, pero ya con más rasgos característicos, ¿no? Al humano como tal. Y hablando un poco, ¿no? De estos Australopithecus, vivieron en África, según estos autores, caminaban de 2 pies, tenían brazos largos, mandíbulas grandes y hábitos que incluyeron justamente el consumo de carne. Como un ejemplo, ya sabemos que aquí tenemos una abuela, ¿no? Que lo han denominado estos científicos Lucy, ¿ya? Entonces muestra un homínido que podía caminar y también podía trepar, hablando, ¿no? De este ejemplo de Lucy. Vamos ya a esto, lo que son el género Homo, ¿ya? Y vemos que este género aparece hace 2.5 millones de años, más cerca ya de nuestra era, ¿ya? Entonces, hubieron en este género Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Ya, viendo ahora esto, lo que es el género Homo habilis, era más capacidad craneana, manos hábiles, eran recolectores y ocasionalmente carnívoros. Luego vinieron el Homo erectus, que era ya de cerebro mayor, ya ellos hacían sus propias herramientas, fabricaban en este caso sus propias herramientas, ¿no? Diferentes, como vemos acá en la foto. Ya se expandieron justamente por África, Europa y Asia. Siguiendo en esta línea de tiempo, vamos a ver a los Homo sapiens neandertal, adaptados al frío, eran cazadores, enterraban a sus muertos también y posiblemente tenían rituales. Vemos también que aquí justamente es muy posible que haya nacido la religión en este tiempo, ¿no? Porque ya ellos enterraban a sus muertos porque creían que después de la muerte había otro tipo de vida más. Y luego ya vinieron los Homo sapiens sapiens con rostros muy parecidos a los nuestros, como vemos por acá. Se expandió por todo el planeta. Lo decisivo fue la capacidad de cultura y transmisión de información.
Como un ejemplo, el ser humano moderno domina el ambiente porque aprende, enseña, inventa herramientas y acumula conocimientos, ¿ya? Entonces este ejemplo es muy importante, ¿no? Hablando ya de este género Homo sapiens sapiens, ¿ya? Entonces dice que el hombre moderno, o sea, nosotros en estos tiempos, ya dominan el ambiente. Hay que ver también esto, ¿no? Que hay que verlo con mucho cuidado. Esto de dominar el ambiente, ¿no? A veces dominamos el ambiente para mal. Hacemos cosas con el medio ambiente que no son. También hay que tener conciencia, ¿no? Educación ambiental. Ya también aprende, seguro que sí, es lo que estamos haciendo nosotros cada día, ¿no? Desde que uno nace hasta que muere, aprende algo siempre. Enseña, porque la mejor manera de aprender es enseñando. Inventa herramientas, tantas cosas, ¿no? Tantos elementos que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ya, a través de estos grandes pensadores, y también acumula conocimiento, acumula experiencia de esto, lo que es justamente la experiencia de la vida. Bueno, ahora vamos a pasar al punto número 7, que habla sobre los periodos de la vida del ser humano, y vamos a hacer una pequeña pausa aquí para ver cómo están asimilando los estudiantes esta información. A ver, voy a hacer preguntas porque mis estudiantes están tan atentos ahí. A ver, ¿dónde está? A ver, vamos a ver aquí, hacia el azar. Tengo 130 estudiantes, todos muy atentos a la clase. Y vamos a pedirle que nos compartan hasta el momento su experiencia a la estudiante Denise, por favor. Denise López. ¿Qué nos puede comentar hasta el momento, por favor? ¿Está en sala, Denise López? Creo que no. O está ahí, pero está muy lejito y no puede conectar. A ver, algún voluntario, entonces, a ver, comencemos por el primero, democracia. ¿Algún estudiante que quiera darnos su experiencia hasta el momento? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Va muy rápido, va muy lento? ¿Es acorde con lo que ustedes ya están estudiando por cuenta propia? ¿Están estudiando, no están estudiando? ¿Cómo van? A ver, Licen, buenas tardes. Fabiola, a ver, ¿qué nos puede comentar Fabiola? Adelante. Yo realizando, mire, las autoevaluaciones, ahí me he dado cuenta de que es harto contenido que no he podido juntar en el PC para poder responder. Me ha costado bastante, entonces estoy nuevamente tomando notas, lo que está ahora, retroalimentando, ¿no? La retroalimentación. Bien, Fabiola, está bien. Gracias, gracias por su aporte. Después Isabela, creo. Jóvenes, es importante, ¿no? Ahorita le doy la palabra a Isabela. Entonces es importante que ustedes, jóvenes, prioricen su tiempo, por favor. De aquí en más hasta el viernes, por favor, solamente prioricen en estudiar, por favor, no hagan otra cosa que quizás no tenga mayor relevancia. ¿Ya? Estos días son muy importantes para ustedes. Ya, entonces ese es mi consejo, por favor, prioricen en sus estudios esta semana más que todo. Adelante, Isabela. Bueno, no, Lisa, estoy de acuerdo con lo que dijo Fabiola, de que sí es el tiempo apropiado esta retroalimentación, días previos al examen. Y para hacer un resumen, está bien, dicen. Así recordamos un poco lo avanzado también. Perfecto, pero siempre dice un dicho, ¿no? Nunca es suficiente, ¿no? Siempre es ya parte del estudiante, ¿no? Siempre hay que ser autodidacta, hay que volver a la fuente, leer y leer, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Entonces, no se cansen, por favor, sigan adelante. Yo sé que el estudio es lo elemental y con eso ustedes van a asegurar su futuro entrando a la universidad y eligiendo una carrera profesional, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir, por favor, su experiencia? Yo, Listen. Adelante, Ronaldo, y con usted continuamos. Ronaldo, adelante.
Ya, muy bien. La siguiente semana yo he practicado mucho lo que es biología y que sí eran 18 páginas, la primera unidad y luego la siguiente unidad seguí y la primera unidad me complicó mucho, ¿no? Pero tenía un método de estudio que era infalible, que era este de cada título, de cada concepto que leía, anotaba lo que entendía y así sucesivamente lo anotaba en mi cuaderno, pero me noté que ese método me costaba hartísimo porque también todas las palabras que no entendía lo investigaba y lo anotaba a un lado. Y que al primer intento de la autoevaluación saqué 10, pero utilicé mucho tiempo y ahora estoy haciendo más, se parece más breve todo lo analizado, ¿no? Y algo que noté también es que, como lo hice la anterior semana, como tipo un lunes, este, básicamente, al dejar la unidad número 1, se me perdieron algunas cosas que no entendía y eso de seguir practicando es muy necesario para no perder el ritmo. Gracias, Ronaldo. Es importante tener técnica de estudio, ¿cierto? Ustedes como jóvenes tienen la tecnología a su disposición, ya vean, ¿no?, algunos métodos que más se adapten a su, a su, a su personalidad, ¿no?, a su modo de estudio y a través de esas herramientas, ¿no?, trate de adquirir la información, así como ha hecho justamente Ronaldo, ¿no? Hagan el simulacro en la plataforma varias veces, no importa, ¿ya? Y es el único fin justamente eso, repasar y repasar y repasar. Gracias por el aporte hasta aquí. Voy a compartir nuevamente la pantalla para seguir avanzando, por favor, y luego hacemos otro break